Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se sale un poco de la tónica habitual de los invitados que solemos traer, pero a mí particularmente me encanta y creo que vamos a aprender muchísimas cosas nuevas sobre ciencia, sobre fauna. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, para quien no te conozca, que posiblemente haya mucha gente que no te conozca, cuéntanos un poquito, ¿quién es Cristian Gortázar? Pues soy un veterinario apasionado de la fauna silvestre, muy interesado en las enfermedades compartidas entre fauna silvestre, ganado, personas, pero interesado además en la ecología de las especies, sobre todo de las especies más abundantes o más importantes en los sistemas. Dirijo además una revista científica que se llama Journal of Wildlife Research, o sea, revista de ciencias de la caza o ciencias de la gestión de fauna silvestre. Entonces, bueno, pues me siento muy cómodo en este campo. Claramente con todos los temas que vamos a tocar no me cabe duda. ¿Qué es lo que te hizo, no? Porque como veterinario, todo el mundo piensa en veterinario, pues al médico que le llevo, al perro o al gato cuando lo tengo malo, ¿no? A que le cure. O sea, como veterinario, ¿qué es lo que te hace llegar hasta el punto en el que tú estás ahora mismo? O sea, ¿cómo empiezas a tirar del hilo hasta llegar a donde estás? Bueno, primero por afición, porque ya digo que es un campo que me gusta mucho, pero también por mis primeros mentores. Yo empecé en estas cosas en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza con Javier Lucientes, que es una persona que también ha trabajado mucho, especialmente en el campo de los parásitos, con perdices, con corzos, con mil historias. Y él un poco me apadrinó al principio, me fue motivando, me fue pinchando y hasta me consiguió los primeros proyectillos en los que desarrollar esta actividad. Y bueno, pues a partir de ahí hemos ido siguiendo. Me comentabas antes de empezar la entrevista que tú desde los 5 años tenías claro que querías ser veterinario. Sí. Lo cierto es que luego, cuando era adolescente, justo antes de estudiar la carrera, tenía mis dudas entre veterinaria y biología y creo que al final he conseguido lograr una especie de mezcla entre ambos campos, ¿no? ¿Y qué es lo que te hacía? O sea, tú como niño, ¿qué vinculación tenías con el campo para que te gustase toda esta parte tanto? Eso es muy curioso, porque no tenía ninguna. Mis dos padres, sí, es verdad, tanto mi madre como mi padre estudiaron Derecho y trabajaban en temas que nada tenían que ver con el mundo veterinario, con el campo. Así que realmente fue, ¿sabes?, una vocación innata, pero que no me vino, desde luego, por la vía familiar. ¿Y cómo llegas a especializarte en esta parte entonces de... Bueno, tú estudias veterinaria, ¿no? Y una vez que haces veterinaria, ¿cómo funciona toda esta parte? ¿Tú hiciste un máster? ¿Empezaste simplemente a dedicarte a toda la parte de estudio de enfermedades que pueden afectar a fauna o a humanos? ¿Cómo deriva en toda esta parte? Pues cuando estaba terminando de estudiar, todavía no había terminado, tuve la oportunidad, precisamente a través de este profesor, de Javier, que es un gran amigo, de desarrollar un trabajillo, un contratillo del Gobierno de Aragón sobre zorros. En ese momento había una preocupación con el zorro y era que la rabia estaba avanzando en Francia. Había cruzado el Loira, que era como una marca geográfica muy relevante, y había una cierta preocupación por el impacto de que la rabia vulpina, la rabia del zorro, llegase a España, con lo que eso podía implicar, tanto para la sanidad animal, pero también para la conservación, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hacemos entonces? Matamos todos los zorros, nos liamos a venenos, entonces tenemos problemas de conservación de quebrantahuesos, de osos, etcétera, etcétera. Claro. ¿Esto cómo lo abordamos? Entonces me cayó un poco del cielo el encargo de estudiar esa situación y de aplicar un poco de ciencia a una situación que podía ser conflictiva, ¿no? Yo creo que a partir de ahí fueron surgiendo otras oportunidades. Cuando terminé la carrera, un par de años más tarde, montamos una consultora con unos cuantos amigos que se llama Ebronatura, que por cierto sigue existiendo en Zaragoza, donde trabajábamos pues también para el Gobierno de Aragón, pero también para otras administraciones, sobre todo administraciones autonómicas y algunas empresas y algunos propietarios, pues haciendo básicamente gestión cinegética con un punto científico, vamos a decirlo así, ¿no? Monitorización de especies, seguimientos de abundancia, censos, planes de caza, intervenciones o evaluaciones cuando había algún conflicto sanitario también, este tipo de cosas. Me acuerdo que tuvimos algún trabajito con el Gobierno de Cantabria con temas de urogallo, con algún parque natural en Cataluña con temas de sanidad del corzo, es decir, nos movíamos un poco por distintas zonas de la península.
A lo largo de ese tiempo yo fui empezando mi tesis, que fue un tanto por mi cuenta, mientras trabajaba de consultor, pues de paso hacia la tesis. O sea que mi tesis, en lugar de durar 4 años como debería, o 3, que son ahora casi, pues la mía duró como 7 u 8, porque la fui haciendo, pues eso, a ratos libres, pero la hacía, entre otras cosas, porque había la perspectiva de que a lo mejor en el futuro se montaba un instituto de investigación sobre estos temas, que era el IREC, en Ciudad Real. Y entonces, bueno, pues tuve la inmensa suerte de que fue prácticamente terminar mi tesis y crearse el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, y entonces, claro, allí buscaban un veterinario, con lo cual, pues bueno, pues tuve la suerte de ser fichado. Qué guay, qué chulo. Cuenta un poquito qué es lo que hacéis allí para quien no conozca el IREC. Cuenta un poquito, pues eso, qué proyectos tenéis o cómo trabajáis y cómo ayuda esto a la caza también. A ver, el instituto es un monstruo ahora mismo. Somos 120 personas con algún tipo de nómina, con lo cual es muchísima gente, muchísimos proyectos y muchísimas actividades. Ya no soy capaz de resumirlos todos, ¿no? Pero esencialmente hay pues un grupo grande que se dedica más a temas de ecología, temas de seguimiento de especies, por ejemplo, la gestión de la tórtola tan conflictiva, ¿no? Pues hay gente muy especializada en eso. Hemos tenido con compañeros muy conocidos en determinadas especies que ahora están en otros institutos del CSIC, como es Rafa Villafuerte con el tema del conejo. Seguimos teniendo a gente muy buena en el campo de la perdiz roja. Tenemos a Joaquín Vicente, a Pelayo Acevedo, a toda una serie de gente que son ahora mismo, pues posiblemente los líderes europeos en el tema del seguimiento de ungulados silvestres, de cómo establecer el tamaño de las poblaciones a escala regional, nacional o internacional de ciervo, de jabalí, de corzo, etcétera, 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 y cómo monitorizar esas poblaciones a lo largo del tiempo integrando distintas herramientas, desde los resultados de caza hasta el fototrampeo. Y luego pues tenemos gente que estamos más metidos en el mundo sanitario, algunos más volcados a las zoonosis, a las enfermedades transmisibles a personas, e incluso a las enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos, garrapatas. Todo eso es una cosa emergente en la que la fauna silvestre, incluidas las especies cinegéticas, tienen un papel importante, pero bueno, que va mucho más allá, ¿no? Otros, pues estamos quizás un poco más volcados a aquellas enfermedades directamente compartidas, pues entre jabalíes, ciervos, ganado doméstico y eventualmente personas, ¿no? Y luego aplicamos herramientas de todo tipo que van desde el campo muy biotecnológico, pasando por el veterinario, hasta lo más ecológico de fototrampeo o de visión nocturna o de cosas parecidas. Y lo intentamos aplicar a resolver problemas o a entender problemas y luego buscar soluciones, ¿no? ¿Tú crees entonces que las nuevas tecnologías que hoy en día, con las que contamos hoy en día, facilitan mucho este trabajo? Porque claro, nada tiene que ver el trabajo que se hace hoy en día en ese sentido, ¿no?, de monitorizar todas esas especies, a cómo se hacía hace 20 años. Enormemente. Cuando yo hice la tesis con zorros, los emisores de radio, los collares emisores, los collares los fabricaba yo. Y los emisores los comprábamos en un tallercito en Alemania, que además me acuerdo que tuvimos que ir en coche a por los emisores y traerlos, porque había un follón para traérselos. Y aquellos eran emisores de radio, digamos, tradicionales, es decir, uno tenía que ir con la antenita por la noche, porque el zorro se empieza a mover pues, claro, al anochecer y deja de moverse al amanecer, con lo cual te pegabas toda la noche despierto con cafés en el cochecillo, moviéndote de cruce en cruce, porque tú tenías que identificar el punto donde tú estabas sobre una foto aérea, y entonces con la antenita y una brújula calculabas el ángulo al que estaba el zorro, corrías unos cientos de metros con el coche al siguiente punto, volvías a triangular, y entonces triangulabas la posición del animal. Eso era el radio tracking de entonces. Hoy, mis compañeros, cuando marcan jabalíes, tienen unos super collares GPS, o cuando marcan tórtolas, que pueden marcar tórtolas, un bicho tan pequeño. Claro. Y le ponen unos botoncitos GPS que les envían la señal desde África cuando la tórtola está en Uganda. Bueno, maravilloso, pero digamos la cosa ha cambiado bastante. Qué chulo. Bueno, que luego decimos, ¿no?, que a veces que las nuevas tecnologías, pues eso, todos los detractores de utilizarlas, que no solamente se utilizan para hacer cosas malas, sino que también se utilizan para todo esto, y es verdad, o sea, yo creo que es importante que se tenga en cuenta. Bueno, en cuanto al tema de las enfermedades que comentabas, que las has mencionado hace un momentito, sobre todo pues todas las enfermedades que transmiten las garrapatas, como la enfermedad de Lyme y bueno, pues la tuberculosis, todas las enfermedades que
están tan en auge. O no sé si están en auge, pero sí que están más en los medios de comunicación. ¿Es porque hay más? ¿Es porque ahora se sabe más? ¿O realmente es algo preocupante y por eso están tan en medios de comunicación? ¿Tú qué piensas? A ver, son dos cosas. Por un lado, la tecnología que tenemos ahora, mucho más moderna, también es mucho más moderna para detectar nuevos problemas. Entonces, ahora mismo nuestra capacidad de detectar un virus nuevo, una bacteria nueva, un parásito nuevo, lo que sea, y no solo detectarlo, sino secuenciarlo, relacionarlo, genéticamente con otras poblaciones, ver un poco cuál es su posible origen, etcétera, etcétera, nuestra capacidad es inmensamente mayor. Entonces, tenemos mucha más posibilidad ahora de detectar cosas que hace 20, 30 años. Pero además, hoy nos movemos como población humana del planeta infinitamente más que hace 20 o 30 años. La cantidad de vuelos que hay ahora mismo ha crecido exponencialmente. Y no solo son los vuelos de personas, son los vuelos de animales, los movimientos de animales vivos, son los movimientos de productos animales, leche, carne, pieles, etcétera, etcétera. Y todo eso a lo largo de todo el mundo implica que cualquier cosa que surja en una esquina del mundo el día 1, al día 3 o 5 lo tiene repartido por medio planeta. Claro, y este tipo de enfermedades, si por ejemplo tenemos en cuenta una especie como puede ser el jabalí, que al final está tan expandido, pues en este caso por todo el territorio nacional, ¿realmente se pueden controlar? O sea, si afectan a especies como el jabalí que se mueve y está por todas partes. Depende de la enfermedad y depende de cuál es tu objetivo de control. Por ejemplo, si lo que quieres es reducir la transmisión a personas, pues básicamente lo que tienes que trabajar es con el comportamiento de las personas y con determinadas actitudes de riesgo que se pueden, educar, concienciar a la población para que determinadas cosas pues las evite, ¿no? Por ejemplo, el tema de picaduras de garrapatas, por ejemplo, el análisis de triquina, por ejemplo, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Cuando se trata de evitar la transmisión de enfermedades entre silvestres y domésticos, entre jabalíes y cerdos o entre jabalíes y vacas, hay distintas medidas y una de ellas es la bioseguridad, es decir, en lugar de trabajar con el jabalí, trabajar con la explotación ganadera y buscar que tenga un vallado perimetral suficiente, a buscar que dentro de la explotación ganadera no estemos cebando jabalíes, no los estemos atrayendo de alguna forma, buscar que si echamos de comer concentrados a las vacas, quiero decir tacos de alfalfa o cereal o cualquier cosa así, pues que preferentemente eso lo hagamos por la mañana en lugar de al anochecer, de forma que las vacas acaben con ese recurso y no estemos atrayendo a jabalíes, tejones y otros animales por la noche, ¿no? Quiero decir que hay pequeñas cosillas con las que se puede intervenir y de eso incluso se han elaborado, y algunos lo hemos elaborado aquí en el IREC, manuales para un poco guiar a los ganaderos en el sentido de, mira, estos son cosas que se pueden hacer y que pueden permitir reducir un poco esa lotería negativa de que te toque la transmisión que no deseas, ¿no? Y luego ya, sobre la población natural en sí, es muy difícil actuar, pero lo que estamos intentando entender mediante experimentos de campo, mediante esfuerzos muy intensos, por ejemplo, de fototrampeo, incluso utilizando elementos de visión nocturna o cosas parecidas, es cómo influye determinados puntos en el contacto entre animales. O sea, una cosa que hacemos, por ejemplo, es cuando colocamos cámaras de fototrampeo, no las colocamos en sitios concretos normalmente, sino que los colocamos en puntos al azar que Internet nos selecciona sobre un mapa. Entonces, ponemos las cámaras en esos puntos y registramos con qué frecuencia un jabalí se encuentra con una vaca, o un jabalí se encuentra con otro, o un jabalí se encuentra con un ciervo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacemos esa especie de Facebook de los animalillos. ¿Quién contacta con quién y dónde ocurre ese contacto? Si comparamos esos contactos que ocurren en puntos al azar, la frecuencia con la que ocurren, la frecuencia con la que potencialmente ha podido ocurrir una transmisión de un virus, de una bacteria, de lo que sea, si eso lo comparamos con cuál es la frecuencia con la que ocurren esos contactos, por ejemplo, en una charca, sobre todo una charca en verano, que todavía se mantenga, que tenga agua, pues lógicamente el número de contactos va a aumentar espectacularmente. Si en lugar de una charca estudiamos un punto donde tenemos un cebadero para cazar, pues posiblemente también tengamos un cierto incremento de esos contactos. Ahora bien, la pregunta es,
¿qué funciona más como punto de creación de contactos y, por tanto, como punto de riesgo? ¿Una charca natural o un cebadero artificial? Y ¿cómo se compensa el hecho de que haya cebaderos con el hecho de que aumente la eficacia de caza? Porque, evidentemente, una de las herramientas para reducir el riesgo dentro de la población de fauna silvestre, en este caso una población de jabalíes, es bajar la densidad. Claro. Si somos capaces de reducir la población, evidentemente la posibilidad de que el patógeno circule, se mantenga, etcétera, es menor. Pero, digamos, ¿cuál es el balance entre el aumento de riesgo por el hecho de dar de comer y la reducción de riesgo por el hecho de cazarlos en ese punto de alimentación? Esas son preguntas que están sin resolver y que intentamos pues aportar un poquito de ciencia para intentar, por lo menos a algunos de ellos, responder de forma práctica, ¿no? Por lo menos para gestionarlo de la mejor manera posible, si no hay una 100% perfecta, ¿no? Por lo menos que sea de la mejor manera. Vale, y todo esto porque, claro, los problemas, entiendo que una granja de cerdos que están dentro de un edificio, pues no hay tanto problema, salvo lo que podamos llevar nosotros, que somos los que entramos y salimos. Pero, por ejemplo, todo lo que es ganadería extensiva, me da lo mismo que sean pues, las de esas extremeñas, ¿no? O las vacas en la montaña. Ahí es donde realmente tenemos el problema, entre esa vinculación, ¿no? Entre la parte de ganadería, o sea, y ya no es lo que se ponga de comer a la caza, sino también lo que se pone de comer al doméstico. Entonces, es muy difícil de controlar esto. Sí, o sea, cuanto más extensivo, más difícil es de controlar. Por otro lado, hay otras ventajas, porque al final, si es extensivo, pues es aire libre. Digamos que determinados virus, determinadas bacterias circulan muchísimo mejor en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto, de modo que aunque el riesgo de contacto con la fauna silvestre sea mayor, por otro lado, el riesgo de difusión una vez que haya entrado es menor. Y desafortunadamente ni siquiera los sistemas más cerrados de granja de cerdo son del todo seguros, porque además de personas entran moscas. Entran tábanos, entran mosquitos, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente alguna, por ejemplo la mosca de los establos, se ha demostrado experimentalmente que es capaz de transmitir el virus de la peste porcina africana entre animales infectados y animales libres. Y esa mosca se puede mover 500 metros alrededor de una explotación, de forma que si tenemos la mala suerte, afortunadamente de momento no ocurre, pero si tuviésemos la mala suerte de que entrase la peste porcina en el país, pues una de las vías de entrada en las explotaciones podrían ser perfectamente las moscas de los establos. Y evitar moscas. Imposible. Bueno, en fin. O sea, yo sí que he escuchado, tengo un amigo justo que tiene granjas de cerdos y estaban haciendo no sé qué con todo el tema de las heces y demás, metiendo unas bacterias o algo así que disminuía la cantidad de moscas y que lo habían notado enormemente. Estaban investigando justo en sus granjas. Pero, hombre, de ahí a que desaparezcan, sí es que... Correcto, sí, muy difícil. Ahí sí desapareciesen las moscas. Sí. Madre mía. También, bueno, hacéis proyectos muy chulos, ¿no? De reintroducir especies, en áreas concretas para ver si es viable, si no es viable, y no siempre sale bien. O sea, hubo un experimento, ¿no? que hicisteis que introdujisteis corzos en una zona donde había lince ibérico y bastante abundancia de conejos, si no recuerdo mal, y no salió del todo bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es un trabajo que publicamos hace poco, pero no fue exactamente así, sino que esto es una finca con vocación de caza menor, una finca de perdices y con mucho conejo también. Al tener perdiz y mucho conejo, entró de forma natural, no es que fuese... O sea, que no se introdujo. Entró de forma natural el lince, y casi al mismo tiempo en esa finca estaban intentando introducir el corzo. Entonces el problema es que pese a un esfuerzo económico tremendo en comprar corzos, liberarlos en la finca, climatizarlos, etcétera, etcétera, pues al final aquello esencialmente resultó un fracaso, ¿no? Bueno, son estas cosas poco esperables, pero que tienen su curiosidad. Y al final las herramientas que utilizamos para eso, por ejemplo, las mallas de fototrampeo y el analizar quién está con quién y quién contacta con quién. En ese caso vimos perfectamente, analizando los resultados de las cámaras, cómo las zonas donde aparecía corzo tendían a ser zonas donde aparecía menos el lince, es decir, el corzo evitaba de alguna forma, como es lógico, al depredador, ¿no? Bueno, claro, sí, es que al final se alimentarían también de corcinos, pero bueno, igual que con el zorro. Entonces, pero el zorro no lo pueden evitar, claramente. Claro, sí, de todas maneras es distinto, porque el zorro sí que solo come corcinos. Sí.
Algún corzo adulto, si hay muchísima nieve en Suecia, en Noruega, donde sí hay nieve en condiciones, ocurre depredación de corzos adultos por zorros en invierno. Pero aquí, evidentemente, pues no va a ocurrir. Pero el lince, que es mucho más poderoso que un zorro, sí es capaz de depredar sobre corzos adultos. Bueno, el lince al final es un felino. Uh-huh. Y como felinos, bueno, tela, ¿no? O sea que estos son los puntos que comentábamos que íbamos a hablar. Toda esta parte de las colonias felinas, cómo afectan a los ecosistemas. Bueno, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Y bueno, ¿por qué genera tanta controversia a día de hoy? Por un lado se quieren mantener, hay gente muy detractora. Cuéntanos, que tú sobre esto... Sí, yo creo que es un poco un ejemplo claro de que la sociedad no siempre, ni mucho menos, hace caso a la evidencia científica. En esto de las colonias felinas y en general del manejo del gato doméstico, hay, digamos, dos actitudes, ¿no? La actitud del animalismo, vamos a proteger el peluchito, y la actitud más técnica, más científica de, bueno, vamos a analizar el problema, vamos a ver cuáles son las posibilidades de actuación y sobre todo cuáles son las consecuencias de determinadas actuaciones, ¿no? Entonces, lo que la ciencia dice, y de hecho nosotros tenemos un estudio ahora mismo en evaluación en una revista, a ver si hay suerte y nos lo aceptan pronto, donde lo que hemos hecho es, en un montón de puntos repartidos por la península ibérica, España y Portugal, analizar mediante cámaras de fototrampeo, nuevamente nuestras redes de cámaras, analizar dónde aparecen gatos domésticos dentro de la comunidad animal que hay en ese sitio. Con las mismas cámaras acaba registrando también los pájaros, los pájaros que hay en la zona. Y podemos utilizar además sistemas de audio para registrar los cantos de los pájaros, y luego hay algoritmos que te permiten eso, traducirlo a las especies que hay y su abundancia relativa, ¿no? Entonces, tenemos el dato de gatos, tenemos el dato de pájaros, y mediante una tecnología relativamente nueva y muy divertida de recogida de ADN ambiental, lo que hacíamos era pasar esponjas por el suelo delante de las cámaras. De esas esponjas que van impregnadas con un líquido que conserva los ácidos nucleicos, el ADN, extraemos ese líquido, de ese líquido extraemos el ADN y buscamos a ver si entre ese ADN, que es ADN ambiental de todo tipo, de todo tipo, lo que hay, claro, pero a ver si encontramos el ADN de un parásito que es Toxoplasma. El Toxoplasma es un parásito ligado específicamente a felinos, fundamentalmente a gatos domésticos, y que es tanto más abundante cuanta más presencia de gato tenemos en el sitio. Ese parásito además es importante, pues una zoonosis, puede infectar a personas y causar problemas serios en reproducción, en cegueras, etcétera. O sea, es un esto es el tema serio por el que las embarazadas no comen carne cruda ni nada de esto. Exacto, y tienen que lavar muy bien los vegetales, porque si el vegetal está contaminado por el gatete, pues igualmente. O sea, no es una cuestión de carne, sino de riesgo del parásito, ¿no? Bueno, entonces, lo que encontramos es más o menos lo que esperábamos, es decir, los sitios con presencia de gato hay más toxoplasma, y en los sitios con presencia de gato hay menor diversidad de pájaros. Es decir, el gato, por su efecto de depredación, afecta a la biodiversidad, y por su efecto de contaminación ambiental mediante sus heces con el parásito toxoplasma, pues afecta a la salud pública. Entonces, bueno, pues ahora eso tendrá su recorrido por las revistas científicas hasta que la que sea nos diga, venga, pues aceptado con tales cambios, entendemos que hacer los cambios, quiere decir que esto puede tardar un año todavía hasta que se publique, pero creo que va a ser un trabajo bonito para poner de manifiesto que claramente, y dentro de España, en nuestros ecosistemas, existe evidencia que sugiere, primero, que los gatos son una fuente de contaminación ambiental con un parásito zoonósico. Y segundo, que la presencia de gatos determina una menor presencia de aves, una menor diversidad de aves. Entonces estamos en lo de siempre. El animalista dirá, bueno, pero lo de las aves yo no lo veo, lo de las zoonosis a mí no me importa, porque las personas tampoco me importan. A mí lo que me interesa es que estén los gatos.
Y esa es la posición del animalista. Y la posición del científico o de la gente sensata en general será, hombre, pues evitemos que haya gatos sueltos porque entonces no tendremos ese problema de zoonosis y además tendremos una mayor biodiversidad, que es algo deseable desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es muy difícil compatibilizar esos dos extremos porque uno se basa en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la otra se basa en el sentimiento, en la religión. Entonces, esto es como discutir con, no lo sé, con un integrista musulmán. Pues mira, es que no me vas a convencer, ¿sabes? Es que es imposible. Es que hay un punto donde no podemos hablar, donde es muy difícil el entendimiento porque, digamos, los parámetros con los que funcionamos mentalmente son tan distintos que nos cuesta entendernos unos a otros. Bueno, es que cuando entra la parte emocional y se quita la racional, ¿no? Ahí ya es difícil, pero hablando del tema que sea, me da, sí, correcto, me da igual. Correcto, o sea, correcto. En toda esta parte, bueno, tan objetiva y tan científica, ¿por qué no se tiene tan en cuenta a nivel legislativo toda esta parte tan científica? O sea, ¿por qué tiene más peso la parte emocional? ¿Qué crees que falla ahí? O si es que a lo mejor no es la sensación que tengo yo, ¿no? Y sí que realmente se escucha la parte científica, pero yo tengo la sensación esa de que esto hace más ruido, entonces vamos a callarlo por aquí, pero no estamos haciendo las cosas realmente como a lo mejor habría que hacer según la base científica que tenemos. Uy, qué difícil. Vamos a ver, depende obviamente de quién mande en cada parcela. Con el gobierno débil que hemos tenido y que seguimos teniendo en los últimos años, pues la parcelita animalista se la ha llevado además, o se la llevó en su momento un partido particularmente extremo en esas cuestiones y digamos que regularon según lo que les pedían pues sus bases, ¿no? sus votantes. Y al final esa regulación nos la comemos todos los demás. Ya digo, de hecho me da a veces miedo o incluso rabia que los políticos se llenen la boca diciendo la ciencia dice que, porque tienden a utilizar eso cuando les conviene, como haríamos todos, sí. por otro lado, y no lo utilizan tanto cuando no les conviene. Entonces, bueno, es delicado, es complicado. Incluso también en el mundo caza, pues a veces nos encontramos con tortas de los dos lados, ¿no? Del extremo ecologista y del extremo cazador muy cerril, donde nos lleven a veces críticas por cuestiones absurdas que están ya más que superadas, ¿no? Por ejemplo, el uso del plomo en munición de caza mayor. Vamos a ver, pero si es que no tienes que cambiar de rifle, si es que la bala mata igual, si es que todo funciona perfecto y no tienes que usar plomo, con lo cual no estás contaminando la carne que luego eventualmente se puede comer un crío y puede tener un problema de una intoxicación, ¿no? ¿Por qué no superamos eso? ¿Por qué esos ataques cuando es algo perfectamente establecido, ¿no? Y de la misma forma, pues ataques a veces desde el extremo ecologista, poco menos que somos unos vendidos al sector de la caza y que somos unos tal, ¿no? Bueno, hay que vivir con ello y yo creo que mientras lo que defendamos esté razonablemente basado en estudios, en metodología científica, en cuestiones que se pueden contrastar y que se pueden, por supuesto, contradecir, pero que hay que contradecirlas con más estudios científicos y con más evidencia, pues ahí estamos bien. Y mientras se use la excusa de la ciencia con otros fines no tan claros, pues ahí hay un poquito más de peligro, ¿no? Porque en el tema, volviendo un poquito a lo que comentábamos antes de las colonias felinas, o sea, entiendo porque yo gatos callejeros he visto toda la vida, lo que pasa que ahora son como colonias felinas controladas. En teoría, no sé si esos gatos deberían de estar castrados, por lo menos para que en el momento que se muriesen pues ya no hubiera más, pero si eso atrae a más gatos, al final es, digamos, un círculo que nunca se va a cerrar. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Qué es mejor? ¿Que los gatos estén a su libre albedrío o que estén controlados de alguna manera? Correcto. En núcleos? El punto sería que los gatos estuvieran confinados, es decir, que no tengan acceso a cualquier sitio, especialmente en zonas naturales. A mí que un gato no esté confinado en el centro de Madrid, pues bueno,
me puede dar más o menos igual, más o menos, porque los pobres madrileños también tienen su derecho a su pequeña biodiversidad, ¿no? Y evidentemente va a haber una afección ahí. De hecho, está demostrada. Hubo un trabajo muy bonito de un investigador que se llama Mario Díaz y de unos estudiantes suyos, donde estudiaron colonias felinas en Madrid y lo que estudiaban es a qué distancia se escapaban los pájaros del observador y a qué altura del árbol se posaban. Y demostraron que los pájaros que ellos observaban cerca de una colonia felina se posaban mucho más alto en los árboles y salían volando mucho antes, simplemente como un mecanismo lógico de defensa, adaptación, claro, a esa situación, ¿no? Bueno, pero si la colonia felina la tenemos pues junto a un parque nacional, junto a una reserva en una isla de Canarias, por ejemplo, que ha habido conflictos ahí muy serios con depredación sobre aves muy amenazadas por culpa de estos dichosos gatos de colonias, ¿no? Etcétera. Bueno, pues entonces se genera un conflicto muy grande, o cualquier colonia felina que esté en un pueblecito, en el medio natural, y que por tanto pues vaya a afectar pues al nido de gangas que tengas cerca, o al nido de perdiz que tengas cerca, o al nido de alondra que tengas cerca, que ya son bichos mucho más valiosos desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad, y en el caso de la perdiz, además, desde el punto de vista cinegético, ¿no? El problema de las colonias es que la idea es muy bonita, porque claro, a la sociedad cada vez le gusta menos la idea de la muerte, la idea de sacrificar un animal. Entonces, bueno, pues no vamos a sacrificar ningún perro, no vamos a sacrificar ningún gato y vamos a esterilizarlos. Y con eso el problema está solucionado. Mentira, mentira. O sea, si tuviéramos censos, que no los hay, pero si tuviéramos buenos censos de la cantidad de gatos que hay circulando ahora mismo por nuestros pueblos y ciudades, ese número ha aumentado y seguirá aumentando. ¿Por qué? Porque para mantener una colonia felina simplemente estable, tendríamos que estar esterilizando al menos al 70% de las hembras todos los años. Al final, las campañas estas de captura y esterilización son poco eficaces y además hay pocos recursos para ello. Es decir, que eso normalmente pues el ayuntamiento de turno paga al veterinario de turno y, oye, pues en ratos libres captura unos cuantos gatos, esterilízalos y eso me dices cuánto es. Y bueno, pues el veterinario acaba esterilizando 20, 30, 50, 100, no lo sé. Pero siempre es un porcentaje menor a ese 70. De forma que nunca se llega a ese límite en el cual al menos se conseguiría estabilizar la población. Y al mismo tiempo hay ahí una colonia felina que todo el mundo conoce, a la que determinadas personas además dan de comer y lo toman como su motivo de vida, digamos. Su razón de vida es: voy a dar de comer a mis gatitos. Los hay hasta que lo hacen con jabalíes en Barcelona, pero esa es otra historia, ¿eh? A dar de comer a mis jabalicitos. Bien. No, esto es en serio, ¿eh? Entonces, no solo es eso, sino que otras personas que tengan gatos en casa, que a lo mejor no los tengan esterilizados, con lo cual la gata tiene unos cachorrillos, esos gatetes, pues la tentación de decir, mira, me va a quedar uno o me va a quedar ninguno, pero el resto los voy a meter en la colonia porque ahí me los cuidan y así no tengo que hacer nada y tal. Con lo cual, la población de animales de la colonia acaba creciendo en lugar de decrecer. Bueno, pues todo eso son los problemas no confesados o no públicos o no evidentes de las colonias felinas, ¿no? Aparte de, por supuesto, que ya tengo ganas yo de meterme con unas esponjitas a ver qué encontramos de toxoplasma y de otros patógenos en esos sitios, porque tienen que estar seguramente pues especialmente contaminados con agentes que pueden ser peligrosos para niños que jueguen en la zona o para... Pero uno de los argumentos que me imagino que utilizarán también será el tema de controlar especies como pueden ser las ratas, los ratones o cualquier tipo de roedor, ¿no? Que también hay muchos. Entonces dirán, bueno, pues cazarán pájaros, pero también cazarán otro tipo de especies, ¿no? Realmente hay un equilibrio. Si no hubiera estos gatos, ¿qué pasaría con estos roedores? ¿Se encargarían más las aves rapaces? No sé, o sea, ¿cuál sería ahí el equilibrio ideal? Vamos a ver, la cuestión es que con las ratas, con los ratones, podríamos verlo y de hecho el problema ahí es que hay ratones que podemos considerar especies plaga, el ratón doméstico, musmúsculos, pero hay muchos otros ratones o micromamíferos, incluidas musarañas, etcétera, que no solo no son plagas, sino que son especies igualmente valiosas. O sea, estamos hablando siempre de la biodiversidad de pájaros, porque es como lo más evidente que depredan los gatos, pero evidentemente también depredan sobre micromamíferos, incluso también sobre reptiles, y eso también tiene su impacto en conservación, un impacto no despreciable.
Pero bueno, digamos que en los ratones sí pueden influir los gatos. Ahora bien, cuando se trata de las ratas, el efecto es el contrario. La rata es grande. Al gato eso de matar la rata, pues digamos que se le sale casi un poco de su rango de presas normal y ya tiene ahí que trabajárselo más. Y normalmente si el gato lo que tiene es pienso de la colonia o tiene que pelearse con una rata, pues la elección creo que está bastante clara. Pero es que encima, para colmo, la rata se beneficia del hecho de que ahí esté el pienso de la colonia. Porque la rata lo que va a hacer es alimentarse de pienso para gatos, muy proteico, muy rico, fantástico. Y encima, como el gato está gordo, no me caza. Pues ideal, jauja. De hecho, hay un problema de ratas en torno a algunas colonias, y eso está ya descrito, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Bueno, es que esta pregunta ya era algo más a nivel personal, porque yo donde las gallinas he metido gatos pensando que no iban a ir las ratas y había las mismas ratas o más. O sea, y los gatos miraban a las ratas y las ratas a los gatos y ya está. Se respetaban clarísimamente. O sea, yo decía, no sé qué hay que hacer aquí para controlar esto. Y es que las ratas son muy bravas, ¿eh? Lo son. Un perro es más eficaz ahí. Sí. Un perrete pequeño. Sí, en ese sentido. Que por eso se llaman raterillos. Los ratoneros, es verdad. El ratonero andaluz, totalmente. Y luego, en cuanto a todo este tema de intentar controlar, bueno, pues en este caso estamos hablando de los gatos, ¿no? Pero que otras veces lo intentamos, pues yo qué sé, el tema de la sarna o el tema de cualquier otra enfermedad, que intentamos meter mano, bueno, como ser humano, para controlar eso, ¿no? Realmente ahí ¿se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? ¿Es eficaz? ¿No? ¿Qué opinas ahí? Ese es un campo que me encanta, y en el que hemos tenido la suerte de poder trabajar un poquito. Nosotros hemos hecho un ensayo, bueno, hemos hecho varios, pero uno muy espectacular en Montes de Toledo. Estuvimos durante 4 años vacunando con cebos a los jabalíes frente a la tuberculosis. Y logramos efectivamente, comparado con las zonas control donde la tuberculosis seguía aumentando de presencia, logramos que disminuyese un poquito. En el mejor de los casos un 70%, en el peor de los casos un 15%. Pero bueno, son 4 años. Evidentemente eso luego, el problema que tiene es que es muy difícil de sostener, eso es carísimo. Repartir cebos masivamente, tantos por kilómetro cuadrado todos los años, el personal implicado, etcétera, etcétera, pues eso es caro. Que no quiere decir que no se vaya a hacer en el futuro, que yo creo que sí, porque hay determinadas zonas donde la tuberculosis es un problema tan grande para la ganadería y está tan estancado, tan enquistado el problema, que habrá que hacer más cosas que lo que se venía haciendo hasta ahora. Entonces es posible que de aquí a un tiempo empecemos a hablar de ese tipo de cosas. Otro ejemplo, ahora mismo hay varios grupos en Europa, bastantes laboratorios en Europa y en el mundo, trabajando con el desarrollo de vacunas frente a la peste porcina africana. Es un problema muy serio en el porcino doméstico y en el jabalí, que afortunadamente no tenemos en España, pero que en algún momento puede entrar. Entonces, hay un montón de trabajos en preparación de esa posible entrada, de esa posible emergencia, y entre esos trabajos está nuevamente utilizar ese tipo de cebos y ese tipo de sistemas que en su día desarrollamos para la tuberculosis, pero adaptarlo a las necesidades de la peste porcina africana. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos estudiando, incluso a nivel muy fino, cuando un grupo de jabalíes, un grupo de hembras con crías, de 15 jabalíes, accede a un sitio, ¿cómo conseguimos que cada uno se coma al menos un cebo y que no sea la primera hembra grande dominante la que se coma la mitad de los cebos y luego no deje nada para los otros? Pues todo ese tipo de cosas lo vamos refinando y lo vamos intentando mejorar, ¿no? Entonces, habrá determinadas enfermedades en las cuales seguramente habrá una intervención. De hecho, otra peste porcina, la peste porcina clásica, tiene la peculiaridad en Europa de que para que un país logre apoyo de la Unión Europea para el control de peste porcina clásica, necesariamente debe montar un programa de vacunación a jabalíes. O sea, digamos, es una regulación europea por la cual, si tú quieres controlar la clásica y quieres ayuda europea, tienes que considerar vacunar los jabalíes. O sea, que la cosa ya está, digamos, avanzada hasta ese punto, ¿no? O en Irlanda, la vacunación de tejones frente a tuberculosis es una de las herramientas de su programa oficial de control de la tuberculosis. Es decir, que ya las cosas de fauna van entrando en los planes de gestión de las enfermedades ganaderas, ¿no? Pero siempre, si te fijas, estamos hablando de enfermedades muy importantes. La tuberculosis, que tiene un impacto económico dramático, es el principal problema de la ganadería de bovino y particularmente también de otras. La peste porcina africana, que afecta a un sector, el porcino,
que nos da más de 300.000 puestos de trabajo en el país, con lo cual, obviamente, pues ahí nos la jugamos muy, muy seriamente, ¿no? Entonces, son ese tipo de enfermedades. Cuando hablamos, en cambio, de pues vamos a intervenir contra la sarna o vamos a intervenir contra, qué sé yo, la queratoconjuntivitis, por poner un par de cosas de cabra montés, ¿no? Pues ahí tengo más dudas porque, en primer lugar, el soporte científico es más débil, es decir, hay pocos ensayos bien hechos que realmente demuestren que haya una eficacia suficiente como para compensar el coste del tratamiento y los costes también de otro tipo, ambiental, de salud pública, etcétera. Al final eso deja residuos y deja pues una carne que tiene un residuo por ahí del medicamento que habíamos utilizado, etcétera, ¿no? O tenemos un impacto sobre los escarabajos peloteros, que son súper sensibles a las ivermectinas. Entonces, ¿hasta qué punto está justificado y hasta qué punto tiene una base científica suficiente esa intervención? Entonces, yo creo que eso hay que preguntarlo en cada caso. Claro. Y habrá casos en los que, digamos, venga, adelante, esto parece que tenga sentido y vamos a hacerlo, y otros en los que quizás no esté tan clara esa decisión, ¿no? Y en todo caso, cuando no esté clara, yo creo que siempre se va a poder hacer, pero se puede hacer hablándolo con las administraciones en cuestión, evidentemente, y buscando responder a esa pregunta, ¿esto sirve o no sirve? Y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a analizarlo, vamos a verlo muy bien y vamos a publicar esos resultados y vamos a evitar que otros cometan el error de utilizarlo cuando no hace falta o el error de no utilizarlo cuando podría haber sido útil. Pero si no sabemos si realmente eso tiene una utilidad o no, pues ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más en una época en la que estamos buscando en medicina humana y en medicina de animales domésticos la reducción de antibióticos, la reducción de antiparasitarios, el evitar resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estar jugueteando a veces con determinadas cosas, bueno, pues hay que ser prudente. Porque cuando hablamos de vacuna, en este caso a jabalís, ¿vacuna oral o es vacuna oral? Vacuna oral, sí. El jabalí, la ventaja que tiene es que cualquier cosa que le entre en la boca acaba interactuando con su tejido linfoide que está en la zona mucosal, ¿no? de boca, faringe, etcétera. Entonces es relativamente fácil administrarle productos y que responda a esa administración de productos. La cuestión es, ¿y si no se lo come un jabalí? Bueno, si es una vacuna de peste porcina africana, nos da igual, porque la peste porcina africana solo afecta a cerdos y jabalíes, y a cualquier otro bicho que le metamos la vacuna, pues le va a dar esencialmente igual, ¿no? Si se trata de una vacuna de tuberculosis, bueno, pues en principio puede ser positivo, incluso si lo come según qué bicho que también pueda mantener la tuberculosis. De todas maneras, normalmente los cebos que tenemos desarrollados, que están muy mejorados con respecto a lo que había antes, pues tienen un color que hace que no sean atractivos para las aves, con lo cual ya descartas prácticamente el consumo por aves. ¿Qué color es ese, ya por curiosidad? Todos los colores oscuros. Anda. El verde oscuro, el azul oscuro, el negro es muy poco atractivo para las aves. Tú pones el mismo cebo, color galleta, color marrón, sí, o color azul oscuro, y vamos, automáticamente los rabilargos, las urracas, etcétera, se van a llevar el marrón y van a dejar el otro. Curioso. Sí. Entonces jugamos con evitar determinadas especies y jugamos con ingredientes que les resultan atractivos a unas y no tan atractivos a otras. Por ejemplo, los ciervos, muflones, ovejas, vacas, etcétera, pasan junto a nuestros cebos conejos y no se interesan por ellos. Es muy raro que mordisqueen algún cebo dirigido a jabalíes. Donde hay un poco más de problemas con los carnívoros. Desafortunadamente las garduñas, los zorros, los tejones tiende a gustarles casi lo mismo que al jabalí y ahí es más difícil evitar el consumo. ¿Qué ocurre? Que normalmente donde hay mucho jabalí, la densidad de carnívoros comparativamente es muchísimo menor. Entonces, bueno, si tú saturas suficientemente la zona con cebos, en principio vas a lograr alcanzar un porcentaje alto de los jabalíes a pesar de que algún cebo te lo haya robado el carnívoro en cuestión. Curioso, o sea, muy interesante todo esto. Si realmente tuviese efecto, se pudiese llevar a cabo y económicamente fuese viable, pues sería una fantasía, desde luego, en esto y en otras enfermedades. Esta tuberculosis, que muchas veces yo creo que aquí hay mucha confusión, ¿es la misma tuberculosis que afecta a los humanos o no? Sí y no. La respuesta corta es no, de todas formas.
las bacterias que causan la tuberculosis, que se llama el complejo tuberculosis, incluyen varias especies. La especie que infecta principalmente a los humanos se llama Mycobacterium tuberculosis y la especie que infecta principalmente a los mamíferos se llama Mycobacterium bovis. Y deriva de Mycobacterium tuberculosis, es decir, evolutivamente se separaron en algún momento. Entonces, bovis está mucho más adaptado a infectar animales y además distintas especies, ovejas, cabras, cerdos, gamos, ciervos, tejones, jabalíes. Y en cambio, M. tuberculosis es muy de personas y difícilmente se transmite a animales. Puede ocurrir, pero no es frecuente. Entonces, lo que ocurre es que como bovis es el que principalmente infecta a los animales, si nosotros tenemos un contacto masivo con la micobacteria, especialmente si tenemos una inmunodepresión, somos muy mayores, tenemos un SIDA, o somos críos muy pequeños que bebemos leche cruda, por ejemplo, pues un crío muy pequeño que beba leche cruda de una vaca con tuberculosis, pues ahí sí hay un riesgo de que desarrolle lo que llamamos la tuberculosis zoonósica, es decir, la tuberculosis que nos viene de los animales, es decir, una persona que se infecta con Mycobacterium bovis. Pero eso, ¿dónde está ocurriendo principalmente? Pues en países en desarrollo, donde las personas todavía en muchos casos viven con los animales prácticamente en el mismo espacio, a veces incluso físicamente en el mismo espacio por protegerlos de los depredadores, y donde además la leche se consume cruda sin pasteurizar. Y por tanto puede vehicular el agente fácilmente a quien la va a consumir, que además va a ser un niño pequeño en muchos casos, ¿no? Entonces ahí sí ocurre con mucha mayor frecuencia esa transmisión zoonósica. Porque este tipo de enfermedades, si, por ejemplo, bueno, en extensivo, bueno, en intensivo, me da lo mismo. O sea, el tipo de ganadería que sea, si en una explotación ganadera se identifica un caso de tuberculosis, ¿se sacrifica ese animal? ¿Se sacrifica toda la ganadería? ¿Se trata a ese animal? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el problema de que todo esto pues acabe no solamente en animales salvajes, sino en animales domésticos? Pues el problema es fundamentalmente económico. Económico por muchas razones. Primero, un rebaño infectado, una comarca infectada, un país que tenga tuberculosis va a tener más dificultad para exportar animales vivos que el país competidor que no tenga ese problema. Francia vende con mucha más facilidad animales vivos porque es oficialmente libre de tuberculosis que España, porque nosotros tenemos que ver pues, de dónde vendemos y en qué condiciones, porque seguimos teniendo tuberculosis por ahí, ¿no? Entonces es una cuestión económica que tiene que ver con la exportación. Otra cuestión económica es que la tuberculosis en animales no se puede tratar. No se debe tratar, vamos a decirlo así, porque los tratamientos antibióticos frente a la tuberculosis que se aplican en personas, si los aplicásemos en animales estaríamos facilitando la generación de resistencias y creando un riesgo de salud pública. Pero además es que son tratamientos muy largos y bastante costosos, con lo cual tampoco es plan de utilizarlos masivamente en el mundo animal. Entonces, como no se pueden tratar, las vacas que dan positivo en las campañas de saneamiento, desafortunadamente hay que marcarlas y enviarlas cuanto antes a matadero para evitar el riesgo de que eso pueda circular. Es cierto que si las lesiones son localizadas, imaginemos que solo tienen lesiones en algún linfonodo del pulmón o en algún linfonodo de la cabeza, bueno, pues con eliminar esa parte sí se puede comercializar el resto de la canal y no pasa nada, porque la transmisión vía carne es muy improbable. Es decir, que la pérdida no es total generalmente, pero aún así esa vaca que se envía a matadero, que posiblemente hubiera tenido un ternero ese año y que además la tenemos que reponer con otro ternero que no vendamos, o otra ternera que no vendamos, y aguantarla, darle de comer, hacerla que crezca hasta que tenga sus 2 años y medio, 3 años y empiece a ser otra vez una vaca nodriza que nos entre en producción, pues todo ese esfuerzo, los 2 terneros perdidos en el proceso, etcétera, etcétera, a pesar de las compensaciones que hay por mandar una vaca a matadero por el hecho de que dé positiva a tuberculosis, pues al final calculamos que al ganadero le supone unos 2.000 euros. Entonces, 2.000 euros, si es un ganadero pequeño que tenga a lo mejor 30, 50 vacas y en vez de salirle una positiva le salen 5 positivas, pues es un dineral. Es que es tanto dinero como para determinar en muchos casos el cierre de la explotación.
Entonces es un problema económico muy, muy grave. Muy importante. Y a la hora de hablar de animales cinegéticos, como son, bueno, pues los ciervos, que también están contaminados, o bueno, los jabalíes, ¿no? Que yo también lo he visto, ¿hay algún tipo de riesgo de cara a los cazadores que abatimos estos animales de consumir esa carne? ¿Tenemos que tener algo en cuenta o se puede consumir siempre? Por consumo no, porque ya digo que vía carne la transmisión es muy improbable. El problema está más bien en la manipulación. Si tenemos la mala suerte de que con el cuchillo, pues en el momento a lo mejor de separar la cabeza o lo que sea, cortamos algún linfonodo que hay por aquí, pues el retrofaríngeo o el mandibular, en el caso de los jabalíes, que son, digamos, partes de nuestro sistema linfoide y defensivo, donde primero se acantonan las micobacterias. O sea, cuando se infecta el animal, normalmente se va a infectar vía orofaríngea o vía nasal, y se van a empezar a acumular esos focos de crecimiento de las bacterias justamente en estas zonas, ¿no? Entonces, si tenemos la mala suerte de cortar con el cuchillo, porque ya digo, estamos separando el trofeo, y con ese cuchillo tenemos la mala pata de hacernos un cortecito, ahí sí tenemos un riesgo grande y se han producido unas cuantas contaminaciones. Hay un caso muy famoso en personas que se dedicaban a muestrear ciervos de cola blanca en Estados Unidos, en Michigan, donde tienen un foco también de tuberculosis, y esas personas dedicadas todo el día a estar mirando cabezas de ciervo de cola blanca claro. Y por tanto exponiéndose a ese riesgo, pues hubo varios infectados de tuberculosis bovina, ¿no? De tuberculosis en este caso con origen ciervo. Y me consta que en España también ha habido algún caso en salas de despiece de caza, que claro, son personas pues que trabajan en un día con muchísima cantidad de animales, ¿no? Entonces tienen ese riesgo de contaminación, digamos, mecánica, ¿no? La contaminación por consumo prácticamente la podemos descartar. O sea que siempre guantes. Siempre guantes, siempre, si se puede, una protección, no digo ya una cota de malla de las de carnicero, que nosotros a veces lo usamos cuando vamos a muestreo, sobre todo si es de noche y en malas condiciones, pero hay otras protecciones, hay otros guantecillos así que se ponen debajo del guante de plástico que permiten proteger un poquillo más, al menos de un cortecito no muy fuerte, que de un hachazo no nos vamos a proteger, pero de un pequeño cortecillo nos estamos protegiendo con ese tipo de medidas, ¿no? Porque esto solamente es si cortas los nódulos, que son, como decías tú, si el punto... Si cortas una lesión. O sea, claro, la eso. lesión puede estar también en el pulmón, pero normalmente nadie está haciendo trocitos de pulmón. Exacto. Normalmente, si un jabalí o un ciervo tiene una lesión ya generalizada, realmente una tuberculosis de estas aparatosas que da asco al abrir la canal, pues obviamente nadie va a estar ahí hurgando. Quiero decir que el riesgo principal es eso, esos focos donde tiende a concentrarse la contaminación y que a partir de ahí lo podamos extender de alguna forma, ¿no? Claro, porque Cristian, ya no es el hecho de que me contamine yo. Luego esa canal, si yo sé que ese animal, como dices tú, imagínate, pues es un animal que está muy infectado, que se ve claramente en cuanto lo empiezas a abrir, ver todos esos nódulos y pues ya no te atrae a llevarte ese animal a tu casa para consumirlo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese animal? Porque, claro, lo dejamos en el campo y luego ahí van zorros, van jabalíes, van... Ese es un problema. Vamos a ver, si es una cacería masiva, que decir, si es una montería o un gancho un poco grande, normalmente habrá algún mecanismo para eso destruirlo. O bien se lleva a un muladar, o bien se lo lleva a una empresa de tratamiento, es decir, se mete en un contenedor, o al menos hay un enterramiento o algún otro procedimiento de ese tipo, ¿no? Cuando es una espera, la cosa es más complicada. Entonces, la principal recomendación, pero no solo cuando veamos lesiones, sino incluso cuando no las veamos, o sea, porque nosotros la tuberculosis la vemos, pero un problema serio para la fauna silvestre y para el sector porcino es, por ejemplo, la enfermedad de Aujeszky, que es un herpes virus que no da la cara, que no lo vamos a ver. O sea, vemos el cerdo o el jabalí perfectamente normal y, sin embargo, ahí hay un Aujeszky que me puede matar un perro de caza, que me puede matar un oso, que me puede matar un lince, o que me puede contagiar la granja de cerdos que está a la vuelta de la esquina. Entonces, y eso no lo vemos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los cadáveres de jabalí de una espera? Dejarlos en un sitio abierto, dejarlos en el sitio más despejado posible. ¿Por qué? Porque solo van a consumir los buitres, que son fantásticos destructores de residuos. Mientras que si el cadáver lo escondemos por el que dirá el vecino, porque no nos vea el Seprona, porque no nos vea el guarda,
mal, porque si lo escondemos, lo ponemos debajo de un arbusto, lo dejamos en el fondo de un barranco o lo dejamos en cualquier otro sitio discreto, el único que no va a acceder ahí es el buitre y el primero que va a acceder es el jabalí y el zorro, que son justamente los menos deseables porque son los que nos van a continuar el ciclo de cualquier parásito o cualquier infección que haya en ese cadáver. Entonces siempre los cadáveres que dejemos en el campo, cuanto más abierto el sitio, cuanto más accesible a buitres, mejor. Esa es la recomendación. ¿Qué tienen los buitres para que no les afecte esto? Pues un pH acidísimo, capaz de destruir casi todo, y un sistema inmunitario espectacular, capaz de resistirlo casi todo. Increíble. Son maravillosos. Sí, yo lo pienso. Lo que pasa es que luego, fíjate, y luego es una ave que genera rechazo, ¿no? Que lo ves y es tan así, no sé, que no es el pajarito bonito que nos preocupan con los gatos, falla. O sea, que al final es curiosa esta parte. Y Cristian, ¿cómo le explicarías a un niño en qué trabajas tú? Porque cualquier persona adulta que te esté escuchando lo puede llegar a entender, pero me parece muy complejo para que tengamos también esos niños o ese futuro en este caso del país interesado en trabajos como los que haces tú y que son tan importantes. ¿Cómo se lo explicarías para llamar su atención? Pues yo diría que es lo mismo que los médicos estudian las epidemias en personas, pues yo soy un veterinario que estudia las epidemias en animales y busca cómo podemos manejar o cómo podemos cambiar o cómo podemos mejorar el cómo nos relacionamos con los animales para evitar que haya enfermedades en esos animales silvestres, que esas enfermedades eventualmente salten a la ganadería y nos causen un problema, o que desde cualquiera de los dos lados esas enfermedades nos salten a las personas y nos pongan enfermos a nosotros. ¿Tú crees que hace falta más educación, sobre todo pensando en gente joven, niños, sobre todos estos temas, para no hablar tanto desde las emociones, que era lo que comentábamos antes, y más desde la razón? Sí, seguro. Pero en general hace falta cultura científica en todos los ámbitos, ¿no? Y quizás este ámbito, el mundo rural, se habla mucho, también los políticos les encanta llenarse la boca con lo rural, tanto de un color como de otro, pero al final darle a ese mundo lo que merece, que es conocimiento, sensatez, y las cosas que funcionan, pues intentar aplicarlas, pues no siempre ocurre, ¿no? Entonces sí, hace falta muchísima cultura científica. ¿Y tú cómo ves los años venideros? O sea, la gente que se quiera dedicar a lo que te dedicas tú, ¿crees que lo va a tener igual de difícil que tú? ¿O más difícil o más fácil? ¿Cómo ves el futuro en este sentido en cuanto a toda esta parte de investigación? Pues siendo un poco bruto, creo que hay demasiadas personas queriendo trabajar en este campo tan súper específico y tan pequeño, cuando nos faltan muchísimas personas dispuestas a trabajar con los cerdos, con las vacas, con las cabras y con las ovejas en el campo. Ahora mismo no solo se está perdiendo actividad rural en forma de explotaciones ganaderas, es que uno de los problemas es que ya casi no quedan veterinarios de campo, veterinarios de grandes animales. El 80% o más de los nuevos estudiantes de veterinaria tienen como vocación dedicarse a la clínica de pequeños animales, perritos y gatitos, etcétera, etcétera, y una parte significativa querría trabajar con fauna silvestre, porque es muy bonito, voy a trabajar con el gorila en el Congo, voy a trabajar con el elefante en no sé dónde, o voy a trabajar con el ciervo en Soria, pero me atrae lo silvestre. ¿Por qué? Lo otro es mucho más importante económicamente, en cuanto a impacto sanitario, en cuanto a, en fin, de todo tipo, y sin embargo no hay casi nadie que esté dispuesto a trabajar pues como hay que trabajar, quiero decir, gestionar bien una explotación ganadera o una empresa de asesoramiento en el mundo ganadero no es una cosa fácil y es una cosa extremadamente necesaria, y sin embargo ahí nos faltan vocaciones. O sea, yo diría hay un exceso de vocaciones hacia el mundo de lo silvestre que no deja de ser algo excepcional, exótico, y en lo que trabajamos 4 gatos, y sin embargo nos falta lo más normal, que es el señor que vaya a atender al ganadero de porcino, al ganadero de bovino, al ganadero de ovino, ¿no? Porque los veterinarios cinegéticos entrarían dentro de lo que serían grandes animales o explotaciones ganaderas, hablando de explotaciones de ciervo o de muflón, granjas cinegéticas. Vamos a ver, lo que pasa es que vuelve a ser una cosa bastante anecdótica.
O sea, evidentemente los hay y tengo muy buenos amigos y además grandes profesionales que se dedican a eso, pero al final son 4. Al final en fin, nos podemos contar con las 2 manos, creo que sacamos todos los veterinarios que realmente se dedican profesionalmente solamente a ese sector, ¿no? Y luego lo que hay muchos son veterinarios que trabajan pues en el ADS, es decir, en la agrupación ganadera, o que tienen su clínica o qué tal, y que además tocan el tema cinegético pues porque se ganan un dinerillo haciendo inspecciones de monterías o porque hacen alguna gestión colateralmente en algún cliente que además tenga una finca de caza o lo que sea, que está muy bien. Pero digamos que no es un mercado profesional para los veterinarios que pueda llamarse como tal, ¿no? Fíjate, pues yo, bueno, antes te lo he dicho, ¿no? Que yo de chiquitilla siempre he querido ser veterinaria y precisamente no de perros y gatos, o sea, y a mí, bueno, toda la parte ganadera y bovina sobre todo me llamaba mucho la atención. Pero bueno, ¿qué legado te gustaría dejar, Cristian? Uy, qué difícil. Y contribuir realmente a solucionar alguna de las grandes enfermedades que nos preocupan. ¿Y crees que lo vas a conseguir? Creo que estamos cada vez más cerca, pero bueno, a mí me quedan 12 años de profesión antes de que me obliguen a retirarme, salvo que consiga luego saltar al sector privado. Entonces, bueno, pues veremos si estos 12 años dan de sí para conseguirlo. Esperemos que sí. Hombre, a ver, 12 años parecen muchos, pero en tema de investigación luego yo creo que realmente no son tantos. O sea, hacen falta muchos años. Casi visto dicho parece mucho. Bueno, y ya sí, por finalizar, Cristian, que es que, jolines, a mí me está resultando súper interesante todo lo que estamos hablando y se me quedan muchas cosas. Esto igual vas a tener que venir otro día. Vale, pero bueno, te quería hacer una pregunta para finalizar, y es que si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿cuál sería el papel del conocimiento científico en la conservación y gestión de cinegética del siglo XXI? Qué difícil es condensarlo en una frase, pero es generar ese conocimiento, averiguar, responder esas preguntas que todos nos hacemos o que todos los días nos surgen, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que me supone este punto de agua? ¿Cuál es el beneficio o perjuicio que supone el cazar más o menos esta especie? ¿Cuál es el riesgo o no que me supone que estén un poco más cerca las ovejas de los ciervos en tal zona geográfica? Intentar dar respuesta a ese tipo de preguntas y buscar en la medida de lo posible, a partir de esas respuestas, soluciones que sean prácticas, que sean aplicables, que sean viables y que además, como tiene que hacer la ciencia, que generen economía, que generen actividad, que permitan introducir recursos en el mundo rural y que además, pues idealmente hasta generen industria y generen progreso. Pues ojalá, Cristian. Yo creo que España igual a nivel de investigación no es el mejor porque no se dedica a lo mejor una partida pues presupuestaria lo suficientemente grande para esto, pero bueno, creo que tenemos grandes profesionales y que poquito a poco sí que se va a ir consiguiendo. Yo confío en vosotros, así que espero que sí, que sea así. Si quieres que te dé una cifra, España invierte menos del 1,5% del PIB en I+D. La media europea está ya muy cerca del 3% y los países que realmente destacan en I+D, como pueda ser Israel, Estados Unidos, China, etcétera, están por encima del 4,5%. Pues nada, a ver si nos escucha alguien que tenga mano aquí y que se pueda incrementar esta cifra porque realmente es importante para todos. Así que muchísimas gracias, Cristian, por todo lo que nos has enseñado hoy, por haber venido y espero que os haya gustado tanto como a mí y nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.